amiga y hermana Montserrat Mondaca, querida Dalid Mondaca, qué gusto que nos acompañe en esta emisión ya número 17 de la cuarta época de nuestras charlas entretenidas. Es verdaderamente un gusto y les agradezco mucho que estén por aquí. Dalid Mondaca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Rafa. Es un honor, un placer y una gran alegría compartir contigo estos momentos. Gracias. Aixa Montserrat Mondaca, de verdad, reina linda, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Ya tuve el honor de que nos acompañaras, de que estuvieras adornando nuestras charlas entretenidas, pero qué bueno que estás ahora otra vez con nosotros. Muchas gracias por la invitación, querido Rafa. Siempre será un gusto saludarte a ti y a todo el público que sigue este valioso espacio de comunicación. Muchas gracias. Fíjense, amigos internautas, amigos de Facebook, de YouTube, hemos platicado de todos los movimientos sociales que generalmente se conocen como la resistencia civil. En esta época se han puesto de moda, especialmente en un grupo de personas, no sé si pocas o muchas, pero personas que se oponen al gobierno del presidente López Obrador. Pero nosotros hemos sido testigos, tanto Dalid como Montserrat, un servidor, y muchos otros amigos entrañables que quisiéramos nos acompañaran, pero pues hombre, no cabemos todos en esta pantallita. Pero hemos sido testigos y protagonistas de la resistencia civil como un movimiento que realmente triunfó en el año de 2018. Entonces ahora, en esta ocasión, quiero aprovechar la experiencia acumulada tanto de Dalid como de Montserrat y platicar con ustedes. Y si en su intervención en vivo por Facebook nos hacen preguntas, comentarios, nos adicionan, enriqueceremos este programa y le vamos a echar muchas ganas a las anécdotas. Dalid, Monse, ¿se acuerdan ustedes toda la lucha? Ya lo platicaba yo con Monse en la ocasión anterior. Tuvimos amigos entrañabilísimos que no nos conocíamos, que realmente nunca fuimos un solo grupo compacto, ni pertenecientes siempre todos a un solo partido, ni nada, disímbolos en todos sentidos, en nuestras actividades, en nuestras profesiones, etcétera. Pero hubo algo que nos aglutinó, que nos hizo pertenecer a lo que le llamábamos así en abstracto el movimiento. Y por esa lucha estuvimos conviviendo, se formó realmente una familia, y hasta la fecha nos vemos con mucho cariño. Yo las quiero a ustedes mucho, las quiero entrañablemente, las admiro y quiero aprovechar estos minutos para platicar con ustedes de estas experiencias. ¿Cómo ves, Monse? ¿Cómo ves, Dalid? Claro que sí, con todo gusto. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cómo empezaste tú, Dalid? ¿Cómo te metiste? Pues eres una mujer joven. Si nos vamos hacia atrás, cuando tú empezaste en las luchas políticas, en la lucha callejera, pues eras una jovencita, una adolescente probablemente. ¿Cómo te enrolaste en ese movimiento, en esa lucha, en ese conjunto de actividades que le llamamos resistencia civil? Fíjate, Rafa, que pues de esto ya hace varios ayeres. Fue cuando estaba terminando la secundaria, cuando empezó el movimiento estudiantil, más o menos, 67, 68, por ahí. Y desde ahí empezó la inquietud. En aquella época, pues, los chicos de secundaria tendríamos 13, 14, 15 años, pero empezábamos a intentar ya conocer qué estaba sucediendo con el estudiantado del país. Terminando la secundaria, que era pues, los planes de estudio muy diferentes, cuando terminabas entonces la secundaria podías ingresar a la Escuela Nacional de Maestros y era una carrera de 3 años. Era como una especie de carrera técnica. Ahora ya esto es muy diferente, tienes que hacer la prepa y después hacer la carrera de maestro normalista. Ahora En es una aquella época no, licenciatura. es una licenciatura, efectivamente. En aquella época era una especie de carrera técnica. Y ingresé yo cuando tenía 16 años a la Nacional de Maestros. Y ahí empezó también el conocimiento y la avidez por conocer qué estaba sucediendo en el país, cómo estábamos viviendo, que ya lo padecíamos obviamente, pero por informarnos.
y sobre todo por relacionarnos con otras escuelas, con otro tipo de estudiantes, como los estudiantes de las normales rurales, los estudiantes de las universidades estatales. Y entonces empezamos a tener grupos de mucho contacto con el estudiantado del resto del país. Todos padecíamos la misma situación, generalmente de carencias, pero muy en especial una represión muy marcada por parte del gobierno. En aquella época, pues era así como que casi delito ser estudiante. Imagínate que un delincuente tenía más privilegios que alguien que iba a la prepa o a la universidad o a la normal. Y la represión era marcadísima y te reprimían en todos aspectos, porque te reprimían en la forma de vestir, en la música que escuchabas, a los lugares a los que ibas, con quienes te relacionabas, qué leías incluso. Eras así como vigilado, como muy señalado, por ejemplo, en el grupito con el grupo de la normal que yo me reunía, pues éramos muy aficionados a irnos, por ejemplo, a la embajada de Rusia o a la de China, a pedir libros, a que nos regalaran los libros para conocer un poco más. Y pues esa era la forma en que podíamos conseguir, no sé, el Capital de Marx. O íbamos a la Embajada de Cuba y nos regalaban el libro Verde Olivo y el diario del Che y cosas por el estilo. Pero ya ese simple hecho de como estudiante tomar la iniciativa de adquirir ese tipo de conocimientos, pues era motivo de que la policía te tuviera vigilado, señalado y reprimido en cuanto pudieran. Entonces, pues sí fue una época bastante difícil para los estudiantes. Pero Ahora muy los muchachos interesante. salen, gritan. Dices, dices, Imagínate, dices una época difícil, y por supuesto difícil, pero interesantísima, Dalit. claro, claro. Sí, porque bueno, teníamos ahí sí que luchar por lo que queríamos y teníamos que arriesgarnos por lo que queríamos y no andábamos en busca de riqueza, ni de fama, ni de fortuna. Andábamos en busca de conocimiento Y y yo finalmente ese recuerdo, conocimiento para la yo soy justicia. desde luego una época un poco anterior a lo que nos estás relatando, es decir, mi adolescencia fue previa a esta época, pero fíjate qué curioso, yo siendo todavía muy joven, me enteré de la lucha de Fidel Castro, cuando Fidel Castro pues, partió de Tampico y comenzó la lucha contra el régimen de Batista en su Cuba. Batista era el presidente de Cuba y Fidel Castro pues era también un hombre joven, él, el Che Guevara, todos ellos eran hombres jóvenes, muy jóvenes diría yo, que se embarcaron en una aventura también que pues en alguna manera parecía una locura. Pero fíjate que cuando empezó la guerra de ellos, del desembarco en su país, en Cuba, en la isla, comenzó la guerra de Batista, o sea, el gobierno establecido contra el grupillo, digamos, de insurgentes que conformaban el equipo de Fidel Castro, ¿no? Y entonces hubo una verdadera efervescencia, Dalit y Monse, los muchachos estudiantes de aquella época, estoy hablando como la edad que describía Dalit, es decir, desde secundaria, prepa, por ahí, los estudiantes de las normales, de Chapingo y todas esas famosísimas escuelas rurales, formaban un contingente de muchachos muy inquietos en ese sentido. Y entonces recuerdo que seguíamos varios la guerra, como las noticias que llegaban, pues eran noticias que llegaban por los periódicos. Todavía el radio y la televisión no eran tan eficientes ni tan rápidas como ahora. Entonces lo que sí leíamos con mucha avidez eran los periódicos. Llegaban las noticias y entonces con chinchitas y en los mapas, en la pared, íbamos siguiendo el avance sobre Sierra Maestra de Fidel Castro y su huestes. Entonces eso nos mantenía muy inquietos hasta que finalmente hicimos la gran explosión de júbilo cuando salió Batista derrocado, se fue de su país y triunfó el movimiento castrista, ¿no? Después, bueno, pues ya todo lo demás que sabemos de la publicidad. Pero fíjate cómo la juventud en aquella época, la mía, la de Dalí y una juventud mucho más cercana a la época actual, la de Monse, pues nos ha hermanado esa efervescencia intelectual, esas ganas de intervenir socialmente. En la mañana, no sé si ustedes escucharon la mañana de hoy,
pero el presidente Claro. López Obrador ya hablaba de que un joven que no ha sido, digamos, contestatario es casi una incongruencia, como que no se puede pensar en ser joven y no ser rebelde, ¿no? No ser contestatario, no tener una resistencia al poder. Entonces, como que decía él, es probablemente así como una inconsistencia el ser joven y no tener esas inquietudes. Y pues lo estamos viendo, tres generaciones diferentes y pues tenemos un hilo conductor. Monse, tu experiencia es muy parecida, ¿no? En una época diferente. Sí, por supuesto, Rafa. Yo muy jovencita y bueno, pues con la escuela y el ejemplo de mi mamá, pues no podía yo hacer otra cosa. Eh, Dicen que historia es destino y en mi caso se refleja muy bien porque desde muy, muy jovencita, yo creo que igual desde la secundaria probablemente, siempre me generó mucho interés qué poder hacer por mejorar las condiciones de vida de la población. Sin duda a mí me tocó una época muy distinta donde la represión se vivía de otras maneras, eh, pero creo que la necesidad de trabajar y de construir y de luchar por mejorar las condiciones, no solo de los jóvenes, sino de todas y todos, y cuidar el medio ambiente, que son algunos temas mucho más recientes que se han venido abordando en los movimientos sociales, el cuidado del medio ambiente, de seres vivos distintos a los humanos, como los animales, las plantas y demás, pues me llevaron a involucrarme en los movimientos sociales y en la lucha política desde que tenía 15 años. Poquito tiempo después, pues fue cuando ya tuve el honor de conocerte, Rafa. Y insisto, muy, muy joven, Sí, una tuve la niña oportunidad prácticamente. Sí, sí. tuve la oportunidad de vivir procesos que sin duda van a resultar históricos para el desarrollo del país. Creo que el haber combatido, como platicábamos la vez pasada, de manera tan frontal, pero sin ponernos en riesgo un fraude electoral como el de 2006, o previo a eso, una eh, esta chicanada, dirían, de lo que implicó el desafuero de Andrés Manuel y haber podido participar en estas grandes movilizaciones siendo muy joven. Eh, Sin duda fue un proceso formativo muy importante y que el día de hoy me llevó a ser lo que soy el día de hoy. Y creo que los jóvenes actualmente, si bien son una generación distinta, con gustos musicales distintos, con procesos culturales y educativos muy distintos, creo que también son una generación, a diferencia de lo que muchos creen que son como medio ninis y muy apáticos y no se involucran, yo creo que hay muchos jóvenes que sí están involucrados y lo que debemos, eh, quienes como ustedes, como yo, tenemos más experiencia, es generar los espacios donde puedan desarrollar estas inquietudes y estas batallas que ellos mismos están viviendo y que Claro, sin duda son distintas, muy distintas a las que pasó Rafa Maldonado cuando era un jovencito, a la lucha estudiantil que vivió Dalí cuando era casi una niña y por supuesto a lo que yo viví de muy joven. sí, efectivamente, hay grandes diferencias, pero son las épocas. Es decir, digamos, el entorno va cambiando en sus modas, lo que tú decías ahorita, las músicas y todos estos. Recuerdo nuestros tiempos en los que nuestra mayor aventura ya de adolescente mayor, digamos, antes de la adultez, pero nuestras peores aventuras eran irnos a los cafés cantantes. Algunos de los nuevos muchachos y ustedes mismos ya difícilmente entenderán lo que eran los cafés cantantes, pero no eran los antros como se conocen ahora, no se tomaba cerveza en la banqueta, no tenía uno que salir a fumar a media calle, sino que eran los cafés cantantes. Y en aquellos cafés, fíjense ustedes qué curioso, escuchábamos, pues, por ejemplo, a grupos como los que formaban todavía unas figuras desconocidas en aquella época, un tal César Costa, un tal Enrique Guzmán, una tal Angélica María, que formaban grupos musicales de rock y cantaban en esos cafés, pero no eran las grandes figuras que después fueron gracias al cine y a la televisión, sino que simplemente eran cafecitos cantantes. Yo creo que en la Ciudad de México debe haber habido unos 20. Y entonces, hablando de la represión policíaca, fíjate que llegaban como eran los grupos de jóvenes, eran peligrosos,
así entre comillas y en abstracto, no quiero mencionar más a fondo, pero los grupos que se reunían de jóvenes eran peligrosos. Entonces llegaban las redadas policíacas, según ellos, en busca de marihuana. Pero en aquellos cafés cantantes ni siquiera se tomaba alcohol. Recuerdo que cuando invitabas a la novia, pues eran las famosas congas, que eran unas copas así grandes, pero con agua de sandía, y no había alcohol, nos vendían alcohol. Los que tomaban cerveza eran los varones y eran muy raros, ¿no? Entonces realmente tomábamos refresco o café y pues un pastelito, esa era la reunión y escuchar rock and roll, pero llegaban los grupos de policías en su momento y hacían redadas. Y cuidado, porque pues, si caías en una redada de esas, pues en primer lugar como estudiante ni tenía uno ni para pagar la multa, ¿no? Y pues, por ejemplo, en mi caso, pues de familia que tampoco habría tenido capacidad para pagar las multas y demás, había que tener mucho cuidado. Pero ahí empezaba la represión y ni siquiera estamos hablando de ideas subversivas, sino simplemente la diversión de los jóvenes. Después vinieron cosas como una reunión que ustedes habrán escuchado de Avándaro. Avándaro fue así como el gran escándalo. Y ahora que te vas una vuelta por Avándaro y ves el llanito donde nos reunimos en aquella ocasión, y eso hasta te da risa, ¿no? Digo, era otro mundo, pero sí había represión. Dalí y Monse, fíjense que nos están visitando en nuestros amigos de Facebook, que nos están viendo en vivo. Ya llegó Gina Cabrera, caray, Gina, preciosa. Pues mira quiénes están aquí con nosotros. Están Dalí y Monse, y pues los cuatro nos conocemos muy cercanamente. La Gina de mi corazón está con nosotros, dice saludos fraternales con mucho cariñito, queridos hermanos y amigos. Gina, qué bueno que estás aquí. También tú tienes, como dijeran, tenés tu historia, entonces ya tendremos oportunidad de platicar contigo, que nos acompañes aquí en pantalla y que nos platiques tus propias vivencias. También está con nosotros Emanuel Benito Cosarámula. Dice, muchas gracias, apreciable arquitecto Rafael Maldonado, y saludos, queridos hermanos, un fin de semana maravilloso. Pues así te lo deseamos también a ti, mi querido abogado. Te agradezco que estés aquí con nosotros porque es muy importante tener. Él es un abogado joven también, pero pues nos acompaña con mucha frecuencia, qué bueno. Norberto Manuel Guerrero Cortázar. Muy buena noche tengan todos, como cada fin de semana es un gusto saludarles. En esta ocasión desde Huejolotitlán, en la Mixteca oaxaqueña. Un abrazo a todos los hermanos y amigos que están allá por Oaxaca, Salina Cruz y Puerto Escondido, todo en Oaxaca, preciosos lugares. Les mando un saludo con mucho cariño y con mucha preocupación porque ahorita están moviéndose la tierra de una manera impresionante y ustedes son así como el nido de los terremotos, entonces pues les pedimos a la naturaleza que nos ayude y que no les traiga problemas. Adolfo Galindo al pie y a la orden, triple abrazo fraternal. Él también está allá en Oaxaca, está en Puerto Escondido. Norberto Manuel Guerrero Cortázar dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta ideológica. Mencionó Salvador Allende en la primera revolución pacífica y fue la frase que mencionó el presidente López Obrador esta mañana en su mañanera, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Qué bonita frase. Alfonso Gómez Valdés, saludos fraternos, queridos hermanos. Alfonso, te agradezco mucho. Qué bueno, tú estás allá por los servicios médicos, allá por San Ángel. Vientos, cuidar el medio ambiente, excelente, dice Adolfo Galindo, por lo que dijiste, Monse, de cuidar pues a los demás seres vivos, ¿no? Hermosas palabras, Montserrat, le dice Adolfo Galindo, qué bueno que estés de acuerdo con nosotros. Jair Jiménez Aguilar, Jair querido, un abrazo con mucho cariño. Él anda allá por la zona de Veracruz, Jair, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Pues tú también estás en una zona volcánica, Jair, allá por Cofre de Perote. Afortunadamente Perote es un volcán tranquilito, pero ahorita nos está dando sustos acá la zona volcánica de la Ciudad de México, el Xitli, ¿no? Fue creación de todo el sur de la ciudad donde está la ciudad universitaria, pero además ha habido otros volcancitos por ahí pues que han tenido su historia, ¿no? Ojalá que nada más sean dolores de barriga de la tierra, pero no pase más. Pero el Popo sí está muy activo, Dalí y Monse, el Popo sí nos está dando algunas preocupaciones. Dice, saludos, Dalí.
te manda saludos directamente a ti. Y Jair Jiménez, está en Cancún, perdón, Jair, ahora está en Cancún. Jair, yo pensé que estabas allá, acá por Veracruz. Qué bueno, pues te mandamos un abrazo con mucho cariño. Bueno, les interrumpí, Dalí y Monse, porque es para saludar a nuestros amigos que nos acompañan por Facebook en vivo. Unas horitas después subimos esta misma grabación a nuestra página de charlas entretenidas en YouTube. Te interrumpí, Monse, te interrumpí, Dalí. Estábamos hablando riquísimo de todas esas, digamos, como que diría yo, nuestra introducción al mundo de la resistencia civil. Pero ¿por qué pelear? ¿Qué era lo que nos motivaba? Nada más el prurito de ser joven y de como joven tienes que estar en contra de todo. Yo creo que no era así. No, no. Definitivamente no. Estábamos descubriendo lo que muchos de nuestros padres sabían, pero silenciaban. Había injusticia, había una corrupción tremenda, no tan terrible como lo fue los siguientes años, pero ya en esos, de esa década, la gente a dar cuenta de la corrupción que se estaba manejando desde dentro del gobierno. Empezamos a padecer también algo que a mí me pareció como muy Se nos está cortando un poquito tu voz en el micrófono y se congeló la bajar imagen el de nivel Dalí. educativo en las escuelas. Se me congeló tu Fue imagen, Dalí. empezar a dar información. Dalí, perdón, ¿Se se está me congeló tu congelando? imagen. Se congeló tu imagen, Dalí, y el sonido se dificultó un poquito. Monse, aprovecho mientras arregla Dalí su micrófono y su cámara. Oye, te agradezco, veo que estás moviéndote en un automóvil y esto te lo agradezco 10 veces más, porque tu esfuerzo, que normalmente nosotros estamos aquí en la casa y frente a nuestra computadora, frente al teléfono, pero tranquilitos, y tú vienes moviéndote en un automóvil, de manera que te agradezco profundamente que hagas todo este esfuerzo. Ten mucho cuidado, porque pues siempre a bordo del coche es otro mundo. Muchas gracias, Rafa. No, yo tenía el firme compromiso de estar contigo y de ninguna manera iba a faltar a mi deber, pero sí venimos aquí en el auto, entonces si de pronto se marean un poco conmigo que me vengo moviendo, sí, me perfecto. dicen y me dicen para, pues no sé qué hago, porque tampoco es como buena idea cerrar la cámara, pero No te preocupes, mira, nos estábamos dando un poquito de tiempo para que Dalí arreglara su equipo, pero lo que nos estaba platicando era muy interesante. Decía ella que sí había pues toda la lucha por la que se peleó, la corrupción gubernamental, este abuso que había del poder, de la fuerza, la represión terrible, no con hechos dañinos que los jóvenes hubieran actuado en contra de la sociedad, sino pues el mundo de las ideas era lo que se trataba de reprimir. Y entonces se pensaba que un grupo de jóvenes platicando pues eran peligrosos, ¿no? Sí, así es. A donde había más de 2 jóvenes ya éramos un riesgo para el gobierno. Y te decía que una de las situaciones más graves que veíamos en esa época ya era precisamente esto de bajar el nivel educativo y al mismo tiempo irlo sustituyendo por el fútbol, con las telenovelas, en fin, toda una serie de distractores que sí involucraban a la juventud, que parecía que no estaban en contra de que los jóvenes se reunieran, pero no que se reunieran para analizar nuestra situación social, sino... Se nos volvió a congelar. Monse, entramos al quite tú y yo mientras le resuelve su problema a Dalí. Ella claro. hablaba de pero te decíamos que es muy similar lo que me pasó, lo que le pasó a Dalí y lo que a ti te ocurrió en tus épocas de estudiante. ¿Cómo veías tú tu mundo, tus relaciones con los muchachos y las muchachas de tu edad? ¿Eran así como la aventura? ¿En qué se divertían o cómo perdían el tiempo, si le podemos llamar así? ¿Cuáles eran tus distracciones? Claro, pues mira, la verdad, Rafa, Pues personalmente creo que soy nuestras distracciones.
Creo que soy muy rara, Rafa, porque yo sí perdía mucho el tiempo leyendo, eh, de lo que más compartía con otros amigos, el cine, salir de pronto así a pasear sin ningún mucho sentido. Lo cierto es que en mi generación, a diferencia de las de ustedes, ya había mucho más acceso para los jóvenes, lamentablemente, alcohol de diverso tipo, a la marihuana, aunque no tan marcado como ahora, y sobre todo no pues a este tipo de sustancias sintéticas que tanto daño hacen, ¿no? Entonces, también yo recuerdo que muy jovencita íbamos a las discos, a las tardeadas, ¿no? A escuchar música. A mí me tocó como este gran boom de la música electrónica, que de pronto era también distinta a lo que se escuchaba inicialmente en las colonias más populares, en la radio comercial, ¿no? Y que esto, pues también pues muy chavito, te va abriendo los ojos y te va generando otras inquietudes de cómo la cultura y el arte te puede abrir otras perspectivas y darte otras ideas y preguntarte cosas, porque creo que mucho es eso. En la juventud, cuando somos jóvenes, el tema es irnos preguntando. Quienes no se cuestionan nada, ni a de desarrollo, menos podrán cuestionar a su entorno. Creo que para eso sirve la cultura en sus diversísimas expresiones, incluso hasta para cuestionarlo al propio arte y a las expresiones culturales. Claro. Fíjense que, por ejemplo, ahorita que hablas, Monse, de estas expresiones como una especie de una vertiente para canalizar las inquietudes. Bueno, pues el nacimiento de pinturas rupturistas, podríamos encajonarlas en ese título. Por ejemplo, Salvador Dalí o Picasso, Pablo Picasso, dieron verdaderas revoluciones en el arte, conceptos diferentes completamente, pero fue una época de ruptura. Es decir, ya veníamos con el preciosismo de la pintura clásica, de ser casi como una fotografía la pintura, y de pronto surge un personaje como Pablo Picasso, pues dando un sesgo totalmente diferente, y así como la pintura pues surgió con la música y con todo eso, son, llamémosle, canales de expresión de esa inconformidad que teníamos con lo establecido. Pero no creo, aquí es donde quisiera yo ya aprovechar ya sus experiencias, sus vivencias, Monse y Dalit. No era romper por romper, es decir, no era un poquito lo que decía Salvador Allende y lo que repitió hoy el presidente López Obrador, que es casi una incongruencia el no ser joven y ser revolucionario, pero no era un sentido nada más así orgánico o porque la hormona estaba hirviendo, vamos a romper paredes y a destruir cosas y a rayar los coches de enfrente y cosas por el estilo. No, realmente no era esa nuestra inquietud. Creo que razonábamos, pensábamos, veíamos la situación muy difícil, muy fea que nos rodeaba. Por ejemplo, los programas de estudios eran opresivos, no había manera de canalizar las inquietudes como tiempo después que se ha ido abriendo pues el aspecto deportivo, el aspecto cultural, el aspecto social, con muchas otras actividades que se han ido dando. Yo encuentro, y lo voy a platicar un poquito adelante, yo encuentro que el aparato represor, no del gobierno actualmente, pero sí el aparato represor del sistema, ha encontrado otros caminos porque la perversidad de la represión pues sigue viva. Y así como las inquietudes de los reprimidos están tratando de romper el cerco, pues también los que tienen las llaves del candado, pues también buscan la forma de hacerlo más hermético. Entonces ha habido otros canales y pues en alguna medida han tenido éxito. Pero, ¿cómo te involucras, Dalí, en aquello? Mencionabas tú el 68. ¿Tú tienes idea clara de cómo estuvo toda aquella época del 68, cuando el presidente era Gustavo Díaz Ordaz y ocurrió una situación de muy amarga memoria en Tlatelolco y todo eso? ¿Estuviste presente en esos movimientos? Sí, el 2 de octubre de 68 no estuve en Tlatelolco, afortunadamente, Qué bueno, si no, pero quizá no estuvieras viva.
exacto. Pero 3 años después, el 10 de junio, sí, porque te repito, era estudiante de la Nacional de Maestros, En el y famoso fue la halconazo. primera del halconazo del 10 de junio, del jueves de Corpus. Yo era estudiante de la normal. Tenía mi novio que acababa de egresar de la normal y acababa de entrar a la Nacional de Antropología. Y pues imagínate, yo tenía 17 años y él tenía 20. Y pues nuestras diversiones, ahorita que lo mencionabas, eran leer, discutir lo que leíamos, tratar de aprender, tratar de entender lo que leíamos, que a veces nos resultaba hasta complicadito. Y pues la diversión era irnos a los conciertos, por ejemplo, de los cantantes de protesta, a las escuelas, que eran los únicos lugares a donde de pronto podíamos escuchar al mismo Oscar Chávez, Amparo Ochoa, a Judith Reyes, y que pues éramos víctimas de la represión, incluso en esas expresiones culturales. Nos acompañaban a veces pintores como Pepe Hernández Delgadillo, los cantantes como José de Molina, algunas situaciones de expresión artística que nos vinculaban como estudiantes, como jóvenes, pero también con la sociedad y con todas las carencias y todas las deficiencias sociales que había. Esto era nuestra diversión. Obviamente por ahí íbamos a alguna café cantante, luego fueron las peñas, ahorita también me hiciste recordar que eran lugares donde llegaban a cantar los aficionados, a leer poesía, se presentaban libros, llegaban grupos de rock, llegaban trovadores. Se puso de Era un moda, ambiente muy, se muy puso de moda la cultural. música, la música latinoamericana, ¿la recuerdas? Música Exacto, de como el Mercedes Cóndor Sosa, pasa y todo Violeta eso. Parra, Sí, Atahualpa, no, no, una época maravillosa con la música. Pero te decía que donde sí estuve presente fue en el Halconazo, justamente, y veníamos, mi novio y yo en la marcha, en la columna, que pues fue mal planeada porque obviamente no teníamos, teníamos temor, pero no teníamos la desconfianza de que hubiera nuevamente una represión como en Tlatelolco. Nos tragamos muchos el discurso de Luis Echeverría de apertura democrática y diálogo. Entonces, bueno, nos organizamos para salir nuevamente a la calle después de 3 años, a 3 años del Tlatelolcazo. Y nos atraparon como ratas ahí en Avenida de los Maestros. Entonces, la única forma que teníamos de escapar de esa matanza cuando empezaron los primeros disparos, pues era meternos a la Escuela Nacional de Maestros, que es una especie de triángulo gigantesco. Cuando íbamos corriendo, mi novio y yo por el estacionamiento que está frente a la torre, pues una bala le tocó en el corazón, una bala de alto calibre que fue disparada desde las azoteas de la misma escuela. Había francotiradores, tanto en la escuela como en los edificios aledaños a la escuela. Era el grupo paramilitar de los halcones y pues fue una muerte instantánea. Eso fue un hecho pues terrible, devastador. No fue él el único, fueron 127 muertos en esa tarde del jueves de Corpus. Muchos de ellos estudiantes del Politécnico, muchos niños de la escuela secundaria, de la primaria anexa a la normal, vecinos de las mismas calles que estaban por allí, compañeros de la universidad, del Poli, en fin, fue una matanza lo que hubo esa tarde en la normal. Y pues luego fue una situación ya muy perversa, muy enfermiza, lo que siguió, porque para los siguientes días, meses y años, pues fue persecución, fue mantenernos con el dedo puesto sobre nuestras cabezas a la mayoría de los que participamos en ese evento. Y a pesar de eso, pues no lograron callarnos a la mayoría porque era
una injusticia sobre muchas injusticias lo que se estaba viviendo. Y pues seguimos, una buena parte de todos los que estuvimos presentes en esas situaciones tan oscuras y tan denigrantes para nuestra historia, pues seguimos la mayoría. Los que seguimos aquí, seguimos en pie de lucha. Terriblemente doloroso. Pero aquí entra un poquito mi preocupación, mi duda, mi inquietud, por llamarlo de una mejor manera. Cuando veo movimientos, por ejemplo, las marchas, la marcha rosa famosa, veo a los pues, mexicanos también son gente entrañable, algunos amigos, gente conocida nuestra, que vienen en sus marchas, esta es la marcha rosa, y llenan el Zócalo, pero como que yo siento una diferencia abismal entre el comportamiento y sobre todo los motivos que tienen esos grupos que marchan por la disidencia contra el gobierno actual, porque no están a gusto con lo que consideran que está haciendo el gobierno en contra de ellos, y hacen esas marchas, pero el espíritu, el contenido, la estructura de personas como ustedes en su momento tuvieron de lucha, por ejemplo, el ser que amas, recibir un balazo en una manifestación de estudiantes, y ahorita que mencionabas el triángulo de la escuela normal, no sé si algunos amigos, sobre todo los que nos ven o nos escuchan fuera de la Ciudad de México, les ubico un poquito. Estamos hablando de una avenida muy importante que es la Calzada México-Tacuba, que es una avenida antiquísima, los aztecas ya la tenían, que va de oriente a poniente, más o menos del Zócalo al pueblo de Tacuba o a Naucalpan ahora. Bueno, esa es la avenida de oriente a poniente. Y la cruza actualmente una avenida importante que se llama pues, Circuito Interior. En aquella época no existía el famoso circuito interior, pero ya había la calzada de la Verónica que cruzaba por ahí. Bueno, entonces, este cruce marca, digamos, los ejes, y hacia el poniente de eso estaba un cine tradicional al que íbamos todos, el cine Cosmos, y un poquito adelante, donde ahora está el metro normal, justamente la escuela normal, y más adelante todo lo que le llamábamos el casco de Santo Tomás. Ya no voy a ir mucho más con esto, por una ex hacienda, Santo Tomás, y ahí se instaló el Politécnico, el general Lázaro Cárdenas, y en esa época ahí se instaló el Politécnico Nacional. Entonces era una zona estudiantil, tanto por estudiantes del Politécnico como por estudiantes normalistas. Y pues sí había inquietudes, fue una época en la que en las tardes los jóvenes se reunían y protestaban y hacían, y comenzó a haber una fricción entre los jóvenes estudiantes del Politécnico y el gobierno de Echeverría, pero nunca estábamos con la idea, nunca supimos que se estaba haciendo un movimiento perverso, terrible, de formar un verdadero ejército de muchachos, contratar jóvenes entrenados allá en la zona el más al oriente de la ciudad, allá por donde está los campos estos, hay un laguito y un bosque, un zoológico que está por ahí. En esa zona los entrenaban los famosos halcones. Entonces se estaba preparando verdaderamente un equipo de contrarrevolucionario, de verdadera represión. Entonces los muchachos como tú y tu novio y todos esos grupos, los ciento y tantos muertos, pues fueron víctimas de esa encerrona que les tendió el gobierno. Entonces no fue represión contra un movimiento que ustedes hubieran ido rompiendo vidrios y quemando negocios y violentando la paz de la ciudad, sino que realmente los envolvieron como ocurrió en Tlatelolco, y pues se ocurrió esa agresión terrible contra los estudiantes. Hay una gran diferencia, ¿no, Monse, entre lo que está ocurriendo ahora con estos grupos de la Marcha Rosa y aquellas juventudes que nos expresábamos en contra de la represión auténtica del gobierno? Ahora, pues caramba, tienes miles de policías protegiendo las paredes de las tiendas para que no las rayen, no las quemen, pero es la multitud la que podría ocasionar ese tipo de daños. Y los jóvenes, las gentes que marchan vestidos de rosa, pues van como en día de campo, ¿no? Hay una No, gran diferencia. por supuesto, Rafa. Lo cierto es que desde hace algunos años en nuestro país no se puede hablar de ningún tipo de represión gubernamental, no solo a las protestas legítimas o no, pero
No ha habido ningún tipo de represión a ningún tipo de protesta pública. Tampoco hay ningún tipo de represión o censura a la expresión de opiniones y de ideas contrarias a lo que ahora postula el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, de ninguna manera sería comparable desde la actividad pública del gobierno hacia quienes protestan o tienen algún tipo de reclamo legítimo o no, que eso ya es otra discusión, la legitimidad o no de las protestas. Y creo que donde no ha cambiado y no hemos logrado cambiar las condiciones es incluso desde los medios de comunicación, porque, bueno, ya lo comentaban ustedes, como desde los años 60, 70, en los grandes medios de comunicación y ahora también muy influenciados por las redes sociales, pero principalmente los grandes medios masivos de comunicación, pues son ellos quienes reprimen y van orillando a las personas, no solo a los jóvenes, a las personas en conjunto, a qué es lo que deben pensar y qué es lo que no deben pensar, ¿no? Y cuando uno platica, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios de estos, de las marchas rosas o de los que marcharon ahí con vestidos de blanco, ¿no? Las protestas en contra de la reforma electoral, ¿no? Y únicamente repiten una y otra vez las consignas que les marcan desde los grandes medios de comunicación. No hay un proceso formativo y de análisis propio que ellos digan, yo estoy a favor de esto o vine a marchar a favor o en contra de tal cosa que está haciendo el gobierno porque yo lo crea de esa manera. No, solo es una burda repetición de las consignas. Entonces, creo que en este momento quienes ejercen una gran represión para el desarrollo de las ideas y sus expresiones de todo tipo son los grandes medios de comunicación. Y ahí es la gran labor, porque pues yo no creo que ninguno de nosotros haya elegido que sean ellos los que encabecen las concesiones de los grandes medios de comunicación. No veo a Rafa Maldonado, a Dalit y al público que nos está viendo opinando a favor de que sea Azcárraga quien tenga la concesión de la televisión más importante de nuestro país. Y cuando me refiero a más importante es porque tiene la mayor cobertura territorial. No veo yo votando a favor, que haya votado a favor de que sea el señor Salinas Pliego y sus ideas quienes tengan la segunda concesión de una televisora en México. Entonces creo que esto es lo que justo nos tenemos que empezar a cuestionar. ¿De dónde viene la represión de las ideas en este momento de la vida en México? Es importantísimo lo que dices, Monse, importantísimo, y me encantaría que pues estas charlas entretenidas tuvieran una mayor repercusión, que tuvieran más público. Por cierto, a nuestros amigos que nos ven por las cadenas de Facebook, por YouTube, pues les ruego, denle un like, pero eso es muy importante para nosotros, nos enorgullece mucho que nos den un like, es buenísimo, pero lo que más nos gustaría es que lo compartan con sus amigos, que lo compartan en sus páginas, porque entre más personas nos escuchen, pues tendremos oportunidad, una de dos, o que haya más personas que digan estoy de acuerdo contigo, o que haya más personas que nos digan no estoy de acuerdo contigo. Y ambas cosas serían productivas, porque pues oye, el hecho de que nos demuestren que Montserrat, Dalit y Rafael están equivocados, pues hombre, haría que nosotros reflexionáramos y cambiáramos de opinión, porque en eso consiste el espíritu joven revolucionario, no en ser necio y de imponer tus ideas, sino de analizar tus propias ideas, y si te demuestran que estás equivocado, pues cambiar, ¿no? Esa sería la auténtica revolución del pensamiento, de las conciencias. Entonces, esto es lo que tú acabas de tocar, me parece fundamental. Los medios de represión, yo escucho a algunos locutores, a algunos periodistas que escriben que el presidente de la República ha sembrado el odio y la división y que les está callando la boca y los reprime y demás. Y caramba, lo dicen de una manera mentirosa, porque si fuera por error, por ejemplo, aquí me dirijo mucho a nuestros amigos jóvenes, ellos sí pueden caer en el error de no saber exactamente cómo ocurrieron los hechos hace algunos años.
pero los periodistas y los dueños de periódicos, como mencionabas Televisa y Televisión Azteca, pues sí son viejos colmilludos que sí saben exactamente cómo estuvo la vida y que recordaran, por ejemplo, el viejo periódico Excelsior en sus mejores épocas, era un periódico realmente que ponía resistencia en algunas cosas. Había magníficos escritores y periodistas en aquella época que estaban, digamos, contradiciendo al gobierno, a la Secretaría de Gobernación y eso. Pero en aquella época, fíjense ustedes algo que quizás se ha olvidado, en aquella época la única empresa que podía proporcionar papel a los periódicos, y los periódicos eran el medio de comunicación por excelencia, no había internet. Entonces, tenía como elemento de represión el gobierno el control del papel. Era una empresa que se llamaba Pipsa. Y entonces cuando un periódico se ponía así como medio flamenco contra el gobierno, simplemente no le daban papel o le quitaban el crédito del papel. Y entonces, pues eso sí era callarles la boca. Imagínate un periódico que no tenga papel, pues lo mata, ¿no? Entonces se manejaba ese control y en alguna ocasión, justamente de la época de la que nos platicaba Dalí, el gobierno atacó duramente al Excelsior y Excelsior lo que hizo fue publicar una edición en negro. Se simplemente dijo, hoy como huelga, sale nuestra edición y salió en negro, no hubo caricaturistas. Esa edición fue terrible. Y entonces la represión contra el Excelsior vino brutal, a tal grado que prácticamente deshicieron a la cooperativa del Excelsior y de allí surgieron como una explosión pensamientos. Surgió un periódico que en aquella época fue un magnífico periódico, el Uno más Uno, hecho por Manuel Becerra Costa, que trabajaba como directivo del Excelsior, y Julio Scherer sacó su revista Proceso. Entonces, digamos que allí hubo una explosión de ideas y se fueron muchos periodistas, ya ahorita no quiero analizar los nombres, pero muchos periodistas magníficos se fueron a formar parte del Excelsior, del Uno más Uno y otros con el Proceso de Julio Scherer. Y entonces verdaderamente fue una lucha en contra de la represión auténtica del gobierno. No como ahora que caramba, lo único que tienen es pues, el derecho de réplica que ejerce el presidente todas las mañanas, ¿no? Pero que es pues una repliquita de este tamaño contra un mundo de comunicadores, el Excelsior, los periódicos, las televisoras, los locutores de radio, todo mundo atacando al presidente. ¿Cómo es posible que amigos míos, gente pues, informada, con un buen nivel socioeconómico, cultural, cómo es posible que se traguen la mentira, por ejemplo, de Loret de Mola y de todos ellos, de decir, los está dividiendo el presidente, los ataca furiosamente y los está agrediendo, cuando caramba los trata en charola de algodón, Mense y Dalí? Yo creo que es una gran diferencia, ¿no? Completamente, Rafa. Yo no sé si tú te acuerdas de la revista ¿Por qué? Que era Sí, una revista muy combativa y una revista que estuvo circulando con muchas dificultades durante varios años. Era una revista que hacían dos hermanos, Roger y Mario Menéndez sí, cómo Rodríguez. no, claro. A esa revista llegó el ejército y los judiciales y la policía y la quemaron, porque era una revista de denuncia y una revista donde se publicaban todas las aberraciones que cometían esos gobiernos en todo el país. Se publicaba aquí en la ciudad, pero circulaba en todo el país en copias. Pues así fue la forma más rápida y más fácil, yendo a quemar las instalaciones. O sea que Y lo eso destruyeron era, totalmente, sí, ¿no? Pero además los directivos, pues muy perseguidos, de una manera que su vida realmente corría peligro, ¿no? completamente, se tuvieron que ir Roger se fue, me parece que a Argentina y Mario a Chile o al revés, pero bueno, tuvieron que salir exiliados del país porque de otra manera iban a terminar en la cárcel. Pero imagínense ustedes, imagínense amigos del Internet de que nos están viendo por Facebook, imagínense la diferencia entre lo que nos está platicando Dalí, toda esa represión, lo que nos mencionaba Monse, y por ejemplo, pues la faramaya esta que hizo la señorita Lili Telles de decir que me querían matar y me balacearon mi camioneta y no sé qué, y la reciente de Ciro Gómez Leiva de que lo persiguieron a balazos. Y la lucha es, el gobierno me quiere matar, caramba, digo, se me hace como que, ¿quién puede creer eso? Monse, Dalí, ¿cómo podríamos pensar que es lo mismo la lucha contra el porqué y la represión contra el Excelsior y la manipulación del papel para los periódicos? Aquella época, ¿cómo la podemos comparar
con la periodista Lili Telles, que dice que la agredieron en su camioneta a balazos, y el señor Ciro Gómez Leiva, que también se siente perseguido, cuando realmente el gobierno, al contrario, les está poniendo pues todo un equipo de la Guardia Nacional para protegerlos. No, No, Rafa, no, yo no, creo, de risa. yo creo que es una payasada porque para empezar ni Ciro Gómez Leiva, mucho menos Lili Telles, ni ninguno de estos personajes hacen periodismo, mucho menos hacen periodismo de investigación. Estas personas lo que hacen es que leen noticias frente a un micrófono, pero ellos no son periodistas. Me queda claro que hay un equipo muy grande detrás de cada uno de ellos, que son los que menos ganan, los menos beneficiados, los más maltratados por los propios medios de comunicación y que en muchos casos son jóvenes que van saliendo de las universidades y ellos son los que hacen el verdadero periodismo de investigación. A estos nada más los ponen enfrente de un micrófono a leer noticias y a dar sus opiniones personales. Y con eso logran una influencia bárbara. Y de alguna manera, por supuesto, ¿no? Pueden llamar a que estén reprimido el ejercicio del periodismo en México en este momento. Si alguien hubiera querido matar a Ciro Gómez Leiva, pues lo matan. Digo, lo cierto es que el crimen organizado tiene armas poderosísimas, ni siquiera son tan poderosas que ni sé cómo se llaman, pero tiene armas poderosísimas que sin ningún problema hubieran acabado con Ciro Gómez Leiva. Y lo de Lili Telles, bueno, esa señora ya creo que deberíamos de recomendarle a algún buen amigo psiquiatra que tengamos. Y además también habrá que recomendarle a Lili pues que revise sus valores morales, porque alguien que es capaz de traicionar a una persona y a todo un movimiento, que le dio el respaldo, el apoyo, le dio un cargo público y Lili Telles es senadora gracias a nuestros votos por Morena. Entonces, creo que no, más que ridículas sus acusaciones de que se reprime al periodismo en México en la Cuarta Transformación. Eso es justamente de lo que hablaba yo, Monse y Dalit. Ahorita que ustedes nos platican todo esto, y pues se va encadenando un tema con el otro, y como esto es maravilloso poder platicar con ustedes, porque pues ustedes lo han vivido en distintas épocas. Estamos aquí hablando de 3 generaciones, pero en una sola del pensamiento. Es muy interesante lo que ocurre y lo que ha ocurrido a través del tiempo, que nos lleva a la situación actual. Y bueno, no estaría yo hablando tanto de los periodistas, porque ellos más bien como que son un eslabón de la cadena. Yo decía, hablaba de que los represores, el sistema represor que está en contra del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, toda la ayuda que se pudiera proporcionar a la economía nacional, distribuyendo como lo ha hecho el presidente los recursos abajo, como lo hacen los árboles, Monse y Dalit. No estamos inventando nada contra la naturaleza. A un árbol le puedes echar mucha agua por las hojas, y pues el árbol no se nutre, pero si tú le pones agua en las raíces, pues va a llegar esa agua hasta la última hoja, hasta la más alta. Y de una manera similar el presidente ha pensado en la economía, y los resultados han sido favorables, se están viendo, no los estamos inventando. Decían, el peso está como hace 15 años. No, el peso está como nunca había estado, porque siempre iba de caída. Efectivamente pasó por el escalón de los 15 pesos, pero de caída, y ahora va por el escalón de los 17 pesos, pero hacia arriba. Entonces, realmente la diferencia es notable. Una cosa es que yo esté por la ventana del piso 10 de caída, y otra cosa es que me estoy asomando cuando voy de subida. Es absolutamente diferente. Y ahorita que hablaban ustedes de estos periodistas, yo digo que son eslabones de la cadena. No sé si recuerdan, Dalí, seguramente Monse también recuerdas, cómo nosotros estábamos ya en la lucha, digamos, a favor de López Obrador, ya en la lucha en contra del desafuero. Ya estamos hablando de los años recientes, y ocurrió que Carmen Aristegui habló de que el presidente Calderón probablemente era borracho o alcohólico, y eso le costó la chamba. Bueno, pues el movimiento nuestro era tan noble que nos volcamos en defensa de Carmen Aristegui, y decíamos, estamos tan sedientos de un buen periodismo
que pues hasta Carmen Aristegui nos parece digna de defensa. Y estuvimos luchando, hacíamos plantones y marchas y publicábamos todo lo que podíamos publicar en favor de Carmen Aristegui. Y ahora realmente me parece así como incomprensible que Carmen Aristegui sea enemiga de estos movimientos populares, que esté en contra de la ayuda a la gente que más lo necesita, que esté a favor de regresar a la mano dura, a la represión. ¿Cómo se puede hablar de que el presidente está queriendo militarizar el país porque le ha puesto en manos de los militares pues, obras tan importantes como la construcción de edificios, de construcción de un ferrocarril, de un aeropuerto, que no es, yo no le llamo militarizar? Cuando teníamos 300,000 militares, estábamos hablando de miles de militares en el Estado Mayor Presidencial, durmiendo todos los días en sus cuarteles porque no tenían nada que hacer. No había guerra contra un país extraño, no había nada que hacer aquí en el país porque no era su actividad la lucha contra la delincuencia organizada, estaba prohibido que tuvieran intervención en eso. Entonces, imagínate 300 o 400,000 personas de un gremio muy privilegiado por las autoridades, solamente durmiendo todo el día pensando qué haré. Y obviamente los militares, pues despachándose con la cuchara grande. Ahora llega el presidente y los pone a trabajar a los ingenieros, a los médicos, a los profesionistas que están dentro del ejército en algo constructivo para el país. ¿Cómo podemos pensar en la militarización? Total, todos estos me parece que son argumentos que pues no califican para que la resistencia civil actual pudiera tener con honor el nombre de resistencia civil. Sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, y para nuestra mala fortuna, seguimos todavía en manos de toda esta especie de periodistas, comunicadores, que un día se vuelven expertos en epidemiología y al día siguiente en economía y al día siguiente en historia. Es de verdad molesto escucharlos, porque dan unas opiniones terriblemente equivocadas, terriblemente tendenciosas, pero que mucha gente las acepta como propias. Entonces creo que sí es importante tratar de comunicarnos por este medio o por cualquiera, de persona a persona, con los vecinos, con la gente que tenemos cerca, para contrarrestar un poco esa influencia que siguen teniendo los medios de comunicación masiva, tan nefasta y tan en contra del mejor gobierno que hemos tenido, del mejor presidente que ha tenido este país después de Benito Juárez y del Tata Lázaro. López Obrador es el mejor, pero que desafortunadamente es el más atacado. Él mismo lo comenta, ¿no? Que creo que el único más atacado ha sido el presidente Madero, pero que los medios de comunicación masiva se dedican 24 horas del día, durante todos los días, a atacar, a desinformar, a malinformar y a dar opiniones que nadie les pide. Entonces, pues yo creo que tenemos una buena labor también como para tratar Claro. de contrarrestar todo esto. Dalí y Monse, se nos está acabando el tiempo. A lo mejor yo he estado interviniendo demasiado y entonces desperdicié la oportunidad de escucharles a ustedes, pero me ha encantado lo que ustedes nos han platicado. Finalmente, bueno, la culpa no, dicen, la culpa no es de estos medios porque ellos son simplemente soldados al servicio de los grandes intereses monopólicos y de los grandes intereses del sistema represor. Entonces, esa oligarquía de la que tanto se habla, que son los que tienen contratados a los Lorés y a todos los pseudo periodistas entonces, que padecemos. Pero lo que ustedes acaban de mencionar me encanta, me parece como que es la luz en el túnel. La sociedad, nosotros, los vecinos, los que vamos a la tienda, los que vamos a la escuela, los que vamos al trabajo, nosotros somos los que debemos razonar con mucha tranquilidad y entender que no es nada más por oponerme a todo lo que tú digas. Tú eres mi jefe o tú eres mi gobierno, tú eres mi autoridad y para demostrar que yo soy libre tengo que atacar todo lo que dices. Eso se me hace una posición absurda. Debemos de tener un criterio propio y analizar por sus hechos. No hay ideología en este caso, de mi parte, no es por ideología, es por los resultados. Si estoy viendo que el peso está fuerte,
pues oye, hay que reconocer que está fuerte porque las medidas que se han tomado han sido positivas, no más ni menos. No tener que entender que porque el sistema, el mercado y porque Estados Unidos y que porque no sé qué, y espérense un poquito, van a ver cómo va a caer a 50 pesos el dólar. Como que es apostarle de una manera tonta. ¿Cómo terminaríamos? ¿Cómo podríamos redondear hoy? Agradeciéndoles, Montse, Dalí, y suplicándoles que no me abandonen. Vamos a tratar de alargar un poquito esta etapa en la que estamos hablando de la resistencia civil, porque estamos entrando prácticamente en los momentos en los que inician las campañas políticas. Y al iniciar las campañas políticas, obviamente todo esto se va a recrudecer. Entonces necesitamos mucho que la sociedad, la gente libre de pensamiento, pues vaya tomando otras posibilidades, otras alternativas, que vaya viendo que hay otros puntos de vista que pudieran ser valiosos. Digo, es parte de la discusión. ¿Cómo remataríamos, Dalí? ¿Cómo remataríamos, Monse? ¿Qué recomendarían? ¿Qué hacemos? ¿A quién invitamos? ¿Cómo participamos en la lucha por la resistencia civil auténtica? Gracias, Rafa. Creo que lo importante es justamente seguir informándonos, aprovechar estos espacios de información y de reflexión como el que tú nos brindas, reproducirlos, compartirlos, invitar a más que se sumen, que son espacios, insisto, que nos permiten informarnos y reflexionar lo que nos dices. Porque efectivamente yo quisiera pues que estos que son como tan de oposición al gobierno y que tienen ideas tan firmes y tan claras en contra de la Cuarta Transformación, pues pudieran venir y darme argumentos que a mí me convencieran. Entonces, incluso invitarlos a ellos, desarrollen sus argumentos y vengan y convénzanos. Y a los propios y a quienes sí creemos que tenemos un gobierno que está haciendo bien las cosas y que los cambios han sido muy positivos para la realidad del día a día de nuestro país, invitarlos a que compartamos la información. No va a haber otra manera más que cuando salimos a las tortillas, platicar con el chavito que mandaron a las tortillas y que el próximo año va a salir a votar. Y también compartir justo estas experiencias tan valiosas como la tuya, como la de Dalí, que nos permiten entender lo que de a de veras eran los malos gobiernos. Yo en mi propia formación, pues cuando yo me acuerdo ya ya habíamos elegido el primer jefe de gobierno en la Ciudad de México. Un jovencito que en este momento tiene 17 años y el próximo año ya va a votar, pues le parece muy natural saber que el jefe de gobierno lo puedes elegir y le exige resultados y que desde el gobierno federal hay mecanismos de rendición de cuentas y que el dinero se ejerce en becas para los niños, para los jóvenes. Les parece muy natural, sobre todo a los más jóvenes. Pero si nosotros con la experiencia, con el conocimiento y con este bagaje histórico que tenemos, lo compartimos y lo difundimos, podemos hacer un cambio muy importante. Monse, te agradezco en el alma. Pues invitamos a nuestros amigos, tanto a los amigos que coinciden con nuestro pensamiento, como muy bien, muy inteligentemente lo propones, también con los que no coinciden, los que están en contra de nosotros. Y la verdad es que, pues decía yo al principio, si nos convencen de que estamos equivocados, pues vamos a ser soldados a su servicio. Porque si me convencen de que el tirano que está en Palacio Nacional está destruyendo a mi país, pues la verdad yo voy a luchar en contra de ese tirano que destruye a mi país, pero convénzanme con argumentos, con hechos, con datos duros, no nada más porque lo dijo Krause o porque lo dijo López Dóriga, no, vamos a tener fechas y cifras y me convencen y con mucho gusto voy a estar de su lado. Fíjense, Dalí y Monse, que Galindo Adolfo dice, hoy en día defender un árbol es revolucionario.
Pues sí, lo dicen en tono, yo creo, quiero adivinar que es un tono sarcástico, que los revolucionarios de ahora pues dicen siembra un árbol y protege un perro, ¿no? Entonces esa es su máxima aspiración como revolucionarios. Creo que tienes razón, Adolfo Galindo, ojalá que esté yo interpretando adecuadamente lo que dices. Nuestra amiga Robles Laidet desde Mazatlán, Sinaloa, dice, muy buena noche, maestros, un saludo afectuoso para todos, escucho con atención. Pues gracias, Robles Laidet, ojalá que estés de acuerdo con nosotros, me encantaría, eres una persona talentosa y con información, que es justamente lo que estamos proponiendo, que las personas que tengan información pues nos den sus opiniones. Dice Alfonso Gómez Valdés, es correcto, los más media, él menciona los más media, en la actualidad es lo que ahora insensibiliza a la juventud. Por ejemplo, los corridos belicosos o las series de narcos en las plataformas contemporáneas tratan de hacer normal la violencia y la inmoralidad. Sí, es otro renglón que no tocamos hoy, pero sí tienes toda la razón, Alfonso. Pues son parte de los medios de comunicación. O sea, las películas y los corridos y todos son los medios de comunicación. Dice Adolfo, historias, escucharlos, aprender de sus experiencias, un verdadero respeto. Gracias, Adolfo. Pues somos gentes también que coincidimos en lo que tú luchas. Dice Lunita Lunis, qué bonito nombre, Lunita Lunis. Dice, dos maravillosas mujeres que han trabajado siempre en pro de las causas justas. Un fuerte abrazo y bendiciones a ambas. Lunita Lunis, gracias, qué bonito que te expreses así de mis amigas Dalid y Monse. Te mandamos un abrazo. Te está saludando Monse con mucho cariño. Alma Patricia, grandes personalidades, mis respetos a dos grandes luchadoras sociales. Coincido contigo totalmente, Alma Patricia, dos grandes luchadoras sociales. Y fíjate que un trabajo silencioso, un trabajo, llamémosle como le llaman ahora, en segundo plano, pero un trabajo brillantísimo tanto de Dalid como de Monse. Ya tendremos oportunidad de platicar en otra ocasión de sus actividades reales y la trascendencia de lo que ellas han hecho. Jair Jiménez Aguilar no pierde el tiempo prestándole oídos a pseudo periodistas. Pues qué bueno, dice que no pierde el tiempo prestando oídos a los pseudo periodistas. Qué bueno, Jair Jiménez, que seas de los que pensamos así. Dice Robles Laidet, Lili no tiene vuelta de hoja. Dejemos que los psiquiatras traten a personas que sí tienen lucha. Me pregunto quién está detrás de esa dama. Se refiere a Lili Telles. Pues sí, realmente tienes razón, no tiene vuelta de hoja, pero pues sí, efectivamente, pero sí hacen mucho daño. O sea, los que pensamos como lo hemos hecho en esta noche, pues sí estamos en contra de sus opiniones y de sus actitudes y de sus traiciones, pero de que tienen influencia en mucha gente es innegable y eso es lo que nos preocupa. Jair Jiménez, no lo sé, hay que preguntarle a Loret, no sé a qué se refiere. Dice, no lo sé, hay que preguntarle a Loret. No sé qué le preguntaríamos a Loret, pero bueno. Tlacael Lome dice, excelente programa, felicidades a los panelistas y al moderador. Muchas gracias, Tlacael Lome. Pues un abrazo. También ya hemos platicado con Tlacael Lome, él ha estado en la lucha, pero en la lucha magisterial y en la lucha popular. Entonces también tiene experiencias muy interesantes. Saludos desde el oriente de María Sabina. Excelente charla, muchas gracias, Adolfo. Agustín Barajas, felicidades a los panelistas, muchas gracias, Agustín, qué bueno que estés a gusto con lo que hemos platicado hoy. Si coincides con nosotros, pues ojalá que algún día nos acompañes aquí. Robles, la idea, se tiene que trabajar con los jóvenes de manera firme y darles real información y sobre todo fortalecerlos con el ejemplo. Tienes toda la razón, Robles, la idea del ejemplo. Dicen que el ejemplo es verdaderamente lo que debiéramos de dar. El problema es que justamente hablábamos de eso. Hay tantos convencidos, mal convencidos por los medios de comunicación, que pues nos ganan. Podemos hablar nosotros, los tres que estamos hoy en el panel, o ustedes que nos están viendo, podemos hablar con 100, 200 personas, pero la televisión habla con miles. Y entonces en un momento dado nos echan por el suelo nuestras teorías. Un fuerte abrazo, dice Sergio Oviedo, un fuerte abrazo para la licenciada Aixa Montserrat Mondaca por su visión tan clara sobre los logros del actual gobierno. Sergio, muchas gracias por tu buena opinión. Te manda un saludo, Monsi ya te está saludando en pantalla. Y finalmente termina Robles Laidet, dice, muy linda la sala hoy. Cuando veo a maestras desarrollando temas tan importantes, me da mucho gusto. Pues Robles Laidet, imagínate, si tú estás a gusto escuchándolas, imagínate cómo estaré yo
emocionadísimo con tenerlos aquí. Alma Patricia, grandes personalidades, mis respetos a dos grandes luchadoras sociales. Pues estas son algunas versiones, se nos está acabando el tiempo, ya nos pasamos un poquito. Dalid, ¿cómo terminas esta charla de hoy? ¿Cómo saludas a nuestros amigos y qué nos propones para próximas ocasiones? Ay, Rafa, pues muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos. Un gusto que hayan estado con nosotros. Esperemos estar muy pronto otra vez con todos y con más. Pero, Rafa, ¿tú te acuerdas en el movimiento del 68 que hacíamos nuestros mítines relámpago? Que eran justamente para informar. De pronto nos juntábamos 3 o 4 amigos, agarrábamos nuestros volantitos, nos íbamos afuera de un mercado, a la salida del metro, a una parada de autobús, y empezábamos a platicar con la gente y a informarle. Creo que ahora se nos facilita. Ya no vamos a poder salir tan fácilmente, algunos ya no tenemos el tiempo, otros la energía, pero tenemos las redes sociales. Creo que esto es una herramienta valiosísima a través de la cual podemos informar de nuestras vivencias, de nuestras experiencias y sobre todo de la realidad que se distorsiona tanto en los otros medios. Entonces yo creo que los podemos aprovechar muchísimo. Tu programa es una de esas herramientas valiosísimas y pues nuevamente gracias por la invitación y espero que no sea la última. Nadie querida, al contrario, ¿no? Mi súplica es que nos acompañen, inviten a más amigos y por favor, si encontramos alguno que acepte estar con nosotros del bando contrario, pues va a ser encantador poder platicar con él y discutirlo. Y si tenemos amigos que han estado con nosotros en las luchas, que de esos que mencionaba Dalid, que teníamos que entregar los volantitos, platicar y salir corriendo, porque si nos quedábamos más tiempo podían acusarnos de cualquier cosa y sí había auténtica represión, ¿no? Entonces sí, esto es lo que quería yo platicar y me da mucho gusto. Te mando un abrazo, Dalid, Monse, mi cariño, mi gratitud por todo el tiempo. Amigos internautas, les agradezco mucho su presencia. No dejen de vernos el próximo viernes aquí a las 9 de la noche y por favor, compartan estos videos que tenemos grabados en la página de Facebook de Gran Logia Independencia número 2 y el canal de charlas entretenidas en YouTube. Ahí está, es la charla completa grabada y todo el acervo de las charlas que hemos tenido durante los últimos años, en que no hemos faltado semana con semana, hemos tenido este programa. Entonces, les aseguro que se van a encontrar cosas extrañas, interesantes, que les van a llamar mucho la atención. Les mando un abrazo, Dalid, Monse, mis besos, mi cariño, un abrazo y nos estamos saludando en estos próximos Igualmente. días. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.